Buenos días a todos, mi nombre es Gonzalo García Pazos y voy a ser vuestro tutor en el curso de nivel básico de prevención en el sector de la construcción, metal, vidrio y madera. El curso es un curso de una duración de 60 horas, de las cuales 20 horas serán presenciales y las 40 restantes serán de teleformación. Entonces esta teleformación requiere pues unas determinadas actividades, una determinada conexión que se os ha explicado en la primera jornada presencial. Entonces yo voy a proceder a daros unas sesiones para que podáis seguir el curso a través de internet y no tengáis problemas a la hora de estudiar y de realizar las actividades y aprobar el examen final. El curso de nivel básico de prevención de la construcción está dividido en 5 módulos o temas que vamos a ver a continuación. En el módulo tema 1 tenemos los conceptos básicos sobre seguridad y salud. En este tema vamos a tratar diferentes definiciones: el trabajo y la salud, los riesgos profesionales, los factores de riesgo laboral, daños derivados del trabajo, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, otras patologías derivadas del trabajo, el marco normativo básico de prevención de riesgos y los deberes y obligaciones básicas. En el tema 2 vamos a ver los riesgos generales y su prevención, riesgos ligados a las condiciones de seguridad, los riesgos ligados al medio ambiente de trabajo, la carga de trabajo, la fatiga, la insatisfacción laboral, sistemas elementales de control de riesgos, vamos a ver la protección colectiva individual, planes de emergencia y evacuación, control de la salud de los trabajadores. En el módulo 3 ya nos vamos a centrar más en el sector de la construcción, metal, vidrio, son los riesgos específicos y su prevención en el sector de la construcción. Vamos a ver las distintas fases de obra y las protecciones correspondientes, y sistemas de implantación de obra, locales higiénicos sanitarios, instalaciones provisionales. En el módulo 4 vamos a ver los elementos básicos de la gestión de prevención de riesgos, organismos públicos relacionados con la seguridad y la salud, organización del trabajo preventivo, documentación, recogida, elaboración y archivo del mismo, y la representación de los trabajadores. Y para terminar el curso, en el módulo 5, tema 5, vamos a ver los primeros auxilios. Primero con el plan de actuación, el protocolo PAS que conocéis todos, proteger, avisar y socorrer. Y después los procedimientos generales de actuación en diferentes accidentes, diferentes actuaciones. En este módulo, en el primero, en el tema primero de conceptos básicos sobre seguridad y salud, es importante sobre todo para entender la prevención de riesgos laborales. Para entender la prevención de riesgos laborales, primero hay que saber qué significa esto de prevención de riesgos laborales. Muchas veces escuchamos: no te acerques ahí, que existe riesgo de caída de altura. Pero ¿qué es esto de riesgo? Riesgo de electrocución. Está de baja por accidente de trabajo. No, está de baja por enfermedad profesional. Pero ¿cuál es la diferencia entre accidente de trabajo y enfermedad profesional? Pues estos son los conceptos, las definiciones de todas estas cuestiones, que es básico para entender la prevención de riesgos. Vamos a estudiar el trabajo y la salud, los riesgos profesionales, los factores de riesgo laboral, los daños derivados del trabajo, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, las patologías derivadas del trabajo, el marco normativo básico de prevención de riesgos y los deberes y obligaciones básicas. La primera definición que nos encontramos es la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que es el organismo que vela por la salud de los ciudadanos, pues la salud es el bienestar, el estado de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de daño o enfermedad. Es decir, según la OMS, una persona está sana si está bien físicamente, es decir, si no tiene ningún corte, ningún golpe, ninguna fractura, si está bien mentalmente, es decir, si no tiene problemas mentales, y si está bien
socialmente, es decir, una persona está sana siempre y cuando también sepa vivir en sociedad. Oye, pues si provocamos robos o damos palizas, pues claro, eso va en contra de lo que es una persona sana. Otra definición que nos encontramos es el trabajo, que es el esfuerzo humano aplicado a la creación o producción de un producto o servicio que intercambia una persona por una retribución. Es decir, un trabajo es realizar un producto o prestar un servicio a cambio de dinero, de una retribución. Es evidente que el trabajo y la salud están fuertemente relacionados, como vemos en la imagen. Cuando el trabajo se desarrolla según criterios de seguridad y salud, este debería mejorar el bienestar físico, el bienestar social y el bienestar mental. Sin embargo, puede ocurrir todo lo contrario. Un trabajo peligroso puede disminuir paulatinamente el bienestar físico, es decir, por un accidente. Y un trabajo monótono, penoso, desorganizado y poco valorado puede disminuir el bienestar social y el bienestar mental. La Constitución española de 1978 dice que todos los trabajadores tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Vamos, que se cumple totalmente. Otra definición importante es la definición de condición de trabajo. Se entiende como condición de trabajo a cualquier aspecto del trabajo con posibles consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, incluyendo, además de los aspectos ambientales y los tecnológicos, las cuestiones de organización y ordenación del trabajo. Quedan específicamente incluidas en esta definición las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo, la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia, los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la generación de los riesgos mencionados y todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador. ¿Qué significa? Significa que una condición de trabajo es cualquier aspecto del trabajo con posibles consecuencias para el trabajador. Aquí entra absolutamente todo. Es decir, es una condición de trabajo, pues los lugares donde estamos trabajando. Si estamos trabajando en una cubierta, pues por el correspondiente riesgo que existe de caída de alturas. Si estamos trabajando en medio de la carretera, pues pintando las líneas de la carretera, pues el riesgo correspondiente de atropellos. Si estamos trabajando en una oficina, también entra dentro de condición de trabajo las máquinas o equipos que estamos utilizando. Si estamos utilizando pues una radial con el consecuente riesgo de cortes, de proyecciones, de ruido. También entra dentro de condición de trabajo los productos químicos que estamos utilizando, disolventes, pinturas, con la generación de gases o vapores que pueden ser perjudiciales para la salud. Dijimos que también entra dentro de definición de trabajo los procedimientos, por ejemplo, pues la realización de esfuerzos físicos por posturas adoptadas, manipulación de cargas, movimientos repetitivos, y entra también dentro lo que es la organización del trabajo. Un trabajo desorganizado pues también pueden influir sobre la salud del trabajador, pues produciendo estrés, mala hostia, etcétera, etcétera, etcétera. Otra definición importante recogida en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es riesgo laboral. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales define riesgo laboral como la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. ¿Qué significa?
Vamos a quedarnos con esto. Primero, riesgo laboral, posibilidad de daño del trabajo. Riesgo, posibilidad de daño laboral derivado del trabajo. ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo, si un trabajador está trabajando en una cubierta, existe riesgo de caída de alturas. ¿Qué significa? Significa que puede caer. ¿Va a caer? Probablemente no. Pero si existe una posibilidad, por muy pequeña que sea, se resbala, se cae, pues entonces existe riesgo laboral, porque esa posibilidad, esa probabilidad existe. Otra definición es la definición de factor de riesgo. Entendremos como factor de riesgo a una característica del trabajo que puede incrementar es la posibilidad de que se produzcan accidentes o afecciones para la salud de los trabajadores. En otras palabras, un factor de riesgo es la circunstancia que acerca al trabajador a la materialización de un riesgo. Los factores de riesgo se clasifican en los siguientes grupos: factores asociados a los lugares y equipos de trabajo, factores asociados al medio ambiente de trabajo, factores asociados a los procedimientos de trabajo y factores asociados a las condiciones de organización del trabajo. Es decir, ¿qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo son las características, las condiciones de ese trabajo que estamos realizando. Esas características, esas condiciones que hacen que la probabilidad de que tengas un accidente sea mayor. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una cubierta, no es lo mismo trabajar en una cubierta si esa cubierta es plana que si esa cubierta tiene una pendiente de 40 grados. La probabilidad de caer va a ser mayor en la cubierta inclinada. Las condiciones, las características del trabajo hacen que la probabilidad, la posibilidad de caída sea mayor. O por ejemplo, si la cubierta tiene algún tipo de protección o no tiene ningún tipo de protección, pues esa cubierta tiene redes o barandillas o no dispone de ellas. Bueno, pues si no dispone de ellas, debido a las condiciones, a las características del trabajo a desempeñar, la probabilidad de que exista un accidente pues va a ser mayor, el factor de riesgo va a ser mayor. Los factores de riesgo, estos riesgos se dividen en 4 grupos. Existen 4 grupos de riesgos que vamos a ver a continuación. Tenemos los riesgos, los factores de riesgo asociados a los lugares y equipos de trabajo. Se incluyen en este grupo las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo. Encontramos ejemplos en los pasillos y superficies de tránsito, instalaciones de gas y electricidad, aparatos y equipos de elevación y transporte, máquinas y herramientas de trabajo. Del estudio y conocimiento de los factores asociados a las condiciones de seguridad se encarga la disciplina denominada seguridad en el trabajo, cuyo objetivo principal consistirá en la prevención de accidentes de trabajo. Explico este primer grupo. En este primer grupo tenemos los riesgos de los lugares y equipos de trabajo. ¿Lugares a qué se refiere? Pues a donde estamos trabajando, el local, el lugar. Pues si estamos trabajando en una oficina, si estamos trabajando en un taller, si estamos trabajando en una cubierta o si estamos trabajando en medio de la carretera. Por ejemplo, entraría también en lugares de trabajo los espacios confinados. ¿Qué es un espacio confinado? Un espacio confinado es un espacio reducido, un espacio pequeño en lo que no está diseñado para la presencia habitual de un trabajador. Por ejemplo, pues una sala de máquinas puede ser un espacio confinado, un depósito, en un barco, en una arqueta, etcétera, etcétera, etcétera. Debido a las condiciones de trabajar en un espacio confinado, pues existen riesgos añadidos al propio trabajo, como pueden ser los golpes, las posturas a adoptar en el interior, o riesgos más graves como pueden ser los generados por las máquinas que estamos utilizando, que pueden generar gases combustibles, gases que pueden producir asfixia, vapores de algunos productos químicos o simplemente por asfixia por falta de oxígeno, es decir, porque estamos consumiendo oxígeno y si no hay un aporte adecuado de oxígeno, pues puede producir incluso la muerte.
Entrarían también en este grupo el debido a las instalaciones, instalación eléctrica, instalación de gas, el debido a los equipos, a los equipos de trabajo o a las máquinas que estamos utilizando, si estamos utilizando una radial, con los correspondientes riesgos de cortes, proyecciones, los productos que estamos utilizando y demás útiles. Entrarían también en este equipo, en este apartado, los debidos a las máquinas de elevación, grúas, maquinillos, montacargas, con los correspondientes riesgos de caídas de alturas, caídas de objetos, a las máquinas de transporte, camión, dumper, excavadora, con los riesgos de atropellos, caídas, y las herramientas de trabajo. Bueno, pues los riesgos de este grupo son los riesgos que producen los accidentes de trabajo. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una cubierta y yo me caigo de esa cubierta y me rompo una pierna, bueno, pues esa lesión, esa pierna rota, sería un accidente de trabajo, lesión provocada por el trabajo. Vale, pues la técnica preventiva, la técnica de prevención, la especialidad de prevención que estudia y evita los accidentes de trabajo se denomina la seguridad en el trabajo. Es decir, ¿cómo evitaríamos la caída desde la cubierta? Por ejemplo, pues colocando unas barandillas perimetrales. Yo coloco unas barandillas perimetrales alrededor de la cubierta, con su correspondiente barandilla intermedia, rodapié. Bueno, pues eso es una técnica para evitar caída de personas. Pues es una técnica de seguridad en el trabajo. Otra solución pues podría ser la colocación de redes de seguridad, redes tipo horca, que ya las veremos. Esas redes sirven para evitar caída de personas y caída de materiales. Es una técnica de seguridad en el trabajo. Otra técnica, que es la más utilizada, es la colocación de una línea de vida o punto de anclaje con un arnés. Amarramos ese arnés mediante un conector a una línea de vida o anclaje. Bueno, pues es una técnica que sirve para evitar caída de personas y es una técnica que pertenece a seguridad en el trabajo. En el segundo grupo de factores o de riesgos, tenemos los factores asociados al medio ambiente de trabajo, referidos a la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades. Son ejemplos de contaminantes físicos: el ruido, las vibraciones, las condiciones termohigrométricas, la iluminación, radiaciones ionizantes y no ionizantes, los contaminantes químicos presentes en el medio ambiente de trabajo, gases, vapores, aerosoles, humos, polvos, y los contaminantes biológicos, constituidos por microorganismos, virus, bacterias, hongos, protozoos. Del estudio y conocimiento de los factores asociados al medio ambiente de trabajo se encarga la higiene industrial, cuyo objetivo principal es la prevención de enfermedades profesionales. Es decir, en este segundo grupo tenemos los riesgos que hay en el ambiente, que hay en el entorno de trabajo, digamos que están flotando por el aire. Estos contaminantes pueden ser de tres clases o de tres tipos. Pueden ser contaminantes físicos, como puede ser pues el ruido generado por las máquinas, las vibraciones generadas por las mismas máquinas o por otras máquinas, o incluso las condiciones termohigrométricas, es decir, si hace mucho calor, si hace mucho frío. Pueden ser contaminantes químicos, es decir, los contaminantes químicos generados generalmente por productos químicos, como disolventes, que generan vapores peligrosos, gases producidos por otros productos químicos, el polvo cuando estamos cortando con una máquina pues una piedra, etcétera. O pueden ser contaminantes biológicos, microorganismos con ciclo de vida. Virus, bacterias, hongos, por ejemplo, pues cuando estamos trabajando en un hospital, cuando estamos trabajando en una granja con animales, en un basurero, en una empresa de depuración de aguas residuales, etcétera. Vale, pues los contaminantes de este grupo, los contaminantes físicos, químicos y biológicos de este grupo, no producen accidentes de trabajo. Los contaminantes de este grupo lo que producen son enfermedades profesionales.
Por ejemplo, son básicamente enfermedades. Por ejemplo, pues una enfermedad muy conocida es la silicosis. La silicosis es la enfermedad típica de los mineros. La silicosis básicamente consiste en la inhalación, la respiración de polvo de sílice. El polvo de sílice es un polvo mineral que genera la propia tierra, la propia mina. Entonces, al estar expuesto pues mucho tiempo a estas condiciones, pues los pulmones se ven afectados y se puede contraer una enfermedad pulmonar. Vale, pues la técnica preventiva, la técnica de prevención que estudia y evita las enfermedades profesionales es la higiene industrial. Es decir, qué soluciones le podríamos dar a los mineros para que no tengan problemas pulmonares? Pues las posibles soluciones, las posibles técnicas preventivas, pues podrían consistir, por ejemplo, pues un sistema de aspiración. Es decir, consiste en poner bocas que captan, que chupan el polvo que hay en el interior de la mina y mediante unos conductos lo llevan hacia el exterior o lo llevan hacia unos sacos, unos silos, es decir, a un ambiente menos peligroso. Entonces lo que estamos haciendo es limpiar, retirar el contaminante que se genera dentro y sacarlo hacia afuera. Otra solución, otra técnica preventiva, pues podría ser un sistema de ventilación, que consiste en coger aire limpio del exterior y mediante unos conductos y unos ventiladores, pues meterlo en el interior de la mina para así conseguir un entorno, un ambiente más rico en oxígeno. También podría ser una técnica preventiva pues el uso de mascarillas, máscaras, equipos de respiración autónomo, es decir, protección respiratoria. Pues todas estas técnicas, la aspiración, la ventilación, la mascarilla, no son técnicas de seguridad en el trabajo, no evitan accidentes. Estas técnicas lo que hacen son evitar enfermedades profesionales, por lo tanto son técnicas de higiene industrial. En el tercer grupo de riesgos tenemos los factores asociados a los procedimientos de trabajo, referidos a las características de las tareas y a los procedimientos de trabajo utilizados. Se incluyen también en esta categoría los factores asociados a las condiciones de diseño de los puestos de trabajo, como de los distintos útiles, máquinas y herramientas empleados. Encontramos ejemplos en las actividades de manipulación de cargas, los esfuerzos posturales, los niveles de atención y concentración que exigen las tareas. La ergonomía es la disciplina que estudia los factores de riesgo vinculados a los procedimientos de trabajo y a las condiciones de diseño. Es una técnica multidisciplinar cuyo objetivo es la adaptación del trabajo al ser humano. ¿Qué significa este grupo? En este grupo tenemos los riesgos debido a los procedimientos de trabajo, es decir, tenemos los riesgos debido a las posturas que adoptamos cuando estamos trabajando. Si tenemos que estar trabajando sentados, si tenemos que estar trabajando de pie, de cuclillas, de rodillas, con los brazos estirados, levantados, todo eso puede afectar a la salud de un trabajador. También pertenece a este grupo debido a la manipulación de cargas, si tenemos que manipular cargas pesadas, si tenemos que manipular muchas cargas, aunque no sean pesadas durante un tiempo prolongado. O también pertenecen a este grupo los debidos a movimientos repetitivos, pues amasar, escribir en una máquina de escribir, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, pues los riesgos de este grupo, debido a los procedimientos de trabajo, no producen accidentes de trabajo. Los riesgos de este grupo no producen enfermedades profesionales. Los riesgos de este grupo producen lo que se denomina otros daños derivados, causados por el trabajo. Aquí pues pueden ser pues tema de problemas en la espalda, tipo ciáticas, hernias, lumbalgias, problemas musculares, problemas articulares, túnel carpiano, codo de tenista. La técnica preventiva que estudia y evita
y evita los riesgos provocados por este grupo se denomina la ergonomía. ¿Qué es la ergonomía? La ergonomía es la comodidad. El trabajo tiene que ser cómodo, pero tiene que ser cómodo para la persona que lo ejecuta. Por ejemplo, un ejemplo muy claro pues pueden ser las sillas. Las sillas normales, las que hay en todos lados. Una silla de una cafetería, una silla de una sala de espera, una silla del autobús. Esos asientos, esas sillas son iguales para todo el mundo. Es decir, ese asiento a una persona alta le quedaría baja, y a una persona baja ese asiento le quedaría alto. Entonces no es cómoda para todo el mundo, es cómoda solo para algunos. La ergonomía lo que busca es que esa comodidad sea para todo el mundo, que todo el mundo se sienta cómodo. Para eso, pues un ejemplo claro pueden ser las sillas ergonómicas. Las sillas ergonómicas son sillas que se ven en muchos sitios, en muchos puestos de trabajo, en muchas oficinas. Son sillas que disponen de un asiento regulable en altura. Es decir, una persona alta tiene que subir el taburete al máximo para que le sea cómodo. Una persona baja, pues tiene que bajar el taburete al máximo para que le sea cómodo. Con un respaldo que se puede reclinar, inclinar, ruedas para poder arrimar la silla para atrás sin tener que arrastrarla o levantarla. Entonces, esta silla es una silla ergonómica. ¿Qué significa? Significa que se adapta a las características de la persona. Se puede adaptar a las condiciones, a las características de la persona. Igual que hay sillas ergonómicas, hay mesas ergonómicas. Mesas que se pueden regular en alturas. Es decir, para subir, bajar, en función de las características de la persona o del trabajo a desempeñar. Igual que hay sillas ergonómicas, mesas ergonómicas, también hay herramientas ergonómicas, como puede ser pues un palo pues para colocar en el rodillo para pintar. Ese palo va a ser ergonómico. ¿Qué significa? Significa que seguramente sea telescópico, de tal forma que lo puedes estirar o recoger para las características del trabajo o del trabajador que vaya a desempeñar ese trabajo. Es un mango que seguramente esté hecho con un material que pesa poco, con lo cual pues permite no sobrecargar demasiado los hombros a la hora de realizar trabajos de pinturas altas, en posiciones altas, techos, etcétera. Seguramente es un mango que tenga unas asas para agarrarlo que sean más cómodos para manejar con una o incluso con las dos manos. Eso es la ergonomía. Entraría también dentro de la ergonomía pues el tema de cambio de posturas. Es decir, si tengo que estar todo el tiempo trabajando sentado, pues mejor sería trabajar un rato sentado, un rato de pie, cambiar de posturas, reclinar, inclinar, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, en el cuarto grupo tenemos los factores de riesgo, los riesgos asociados a las condiciones de organización del trabajo. Se incluyen en esta categoría las condiciones de organización temporal, tipo de jornada, ritmo de trabajo, así como otras relativas a la ordenación y características de las tareas, complejidad, monotonía, grado de responsabilidad asociado y de los distintos papeles profesionales, ambigüedad de rol, sobrecarga del papel profesional. Del estudio de los factores asociados a las condiciones de organización del trabajo se encarga la psicosociología aplicada, y su principal objetivo es la prevención de riesgos asociados a las variables organizativas y psicosociales. Explico. En este grupo están los riesgos que yo llamo los riesgos mentales, los riesgos de la cabeza. ¿Cuáles son? ¿Qué daños producen? No producen accidentes de trabajo, no producen enfermedades profesionales, no producen daños musculares, lo que producen son daños mentales, estrés, depresiones, ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué está provocado? Pues está provocado básicamente pues por una mala organización en el trabajo, por unas relaciones inadecuadas en el entorno laboral, lo que conocemos mucho como mobbing en el trabajo, o que está ahora también en boca de todo el mundo, el tema de los abusones en los colegios. Todo eso puede recaer y provocar una carga pues
muy importante en la persona que recibe estos problemas. ¿Cómo se pueden detectar? Pues la técnica preventiva, la técnica de prevención para detectar estos problemas se denomina la psicosociología aplicada. La psicosociología aplicada es una técnica que es más bien una técnica teórica, es una técnica que consiste en hablar con las personas y averiguar en el entorno de trabajo cuáles son los problemas que están surgiendo y que están provocando esas bajas. Es decir, pues en una empresa hay demasiadas faltas, la gente falta mucho al trabajo. Esto probablemente sea por una mala organización o mala relación en el trabajo. Resumiendo, los 4 factores de riesgos, con los 4 riesgos que existen en el entorno laboral son los factores o los riesgos de las condiciones de seguridad, los relativos a los lugares y equipos de trabajo que producen accidentes de trabajo, es decir, cortes, golpes, proyecciones. Y la técnica preventiva, las técnicas de seguridad que evitan los accidentes de trabajo, se denomina seguridad en el trabajo. Redes, barandillas, guantes, gafas. También tenemos los factores de las condiciones medioambientales, son los contaminantes que hay en el entorno, en el ambiente. Podían ser contaminantes físicos, podían ser contaminantes químicos y podían ser contaminantes biológicos. Estos factores, estos riesgos producen en el cuerpo enfermedades profesionales. Pues alergias, problemas pulmonares, sorderas. La técnica preventiva, la técnica de prevención que evita estas enfermedades profesionales se denomina la higiene industrial, como pueden ser sistemas de aspiración, sistemas de ventilación, mascarillas, tapones, silenciadores. En el grupo 3 teníamos los riesgos derivados de las características del trabajo, es decir, posturas, manipulación de cargas, movimientos repetitivos, daños sobre la persona, sobre todo fatiga física y fatiga mental. Técnica preventiva, técnica de prevención, ergonomía, pues la realización de utilizar herramientas ergonómicas, equipos ergonómicos, realización de descansos, rotación en el puesto de trabajo, en vez de estar todo el tiempo haciendo la misma actividad, pues repartir las actividades a lo largo de la jornada. Y los factores derivados de las condiciones de organización de trabajo, insatisfacción, estrés, envejecimiento prematuro, moving. Técnica preventiva, la psicosociología. Seguimos con las definiciones y vamos a ver otra definición, que es los daños derivados del trabajo. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales define como daños derivados del trabajo a las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo de ocasión del trabajo. Es decir, daño, una lesión, accidente de trabajo. Daño derivado del trabajo, una enfermedad causada por el trabajo. Patologías son las otras que veíamos, es decir, daños musculares, articulares, daños mentales, estrés, depresiones. Un peligro es una fuente de posible lesión o daño y el riesgo es la probabilidad de que ese peligro pueda originar mayores o menores consecuencias. Es decir, un peligro es una determinada situación, es una determinada zona peligrosa, una zona que puede acarrear un accidente, donde puede suceder un accidente. Esa zona peligrosa es una fuente de lesión, una fuente de peligro. Por ejemplo, pues tenemos aquí un ejemplo. Un peligro, pues un peligro es un hueco sin protección. Como vemos aquí en la foto, pues tenemos un hueco, una placa, seguramente es un hueco para el acceso a un garaje, a un sótano, y está sin ningún tipo de protección. Bueno, pues esto es un peligro, es una zona peligrosa. Aquí puede ocurrir un accidente o incluso varios accidentes. Todo peligro tiene
tiene asociado uno o varios riesgos. En este caso, este peligro tiene asociado varios riesgos. Tiene el riesgo de caída de personas a distinto nivel. Este hombre que está aquí puede caer por el hueco. Otro riesgo puede ser el riesgo de caída de objetos. Este hombre que está aquí le cae una herramienta encima al otro que está ahí abajo. Entonces, como vemos, ese peligro tiene el riesgo de caída a distinto nivel de personas y caída de objetos a distinto nivel. Vale. El riesgo, en este caso, pues es vamos a estudiar el riesgo de caída de personas a distinto nivel. Caída a distinto nivel. La definición de riesgo ya la vimos en las anteriores transparencias, es decir, riesgo, posibilidad de sufrir un daño. Vale. Riesgo, posibilidad de caer. ¿Qué significa? Significa que esta persona puede caer en el hueco. ¿Caerá o no caerá? Pero si existe una posibilidad, por muy pequeña que sea, existe riesgo laboral. Entonces, peligro, el hueco. Riesgo, posibilidad de caer. Daño. Esa persona efectivamente se cayó. Entonces, se ha materializado el riesgo. Se ha caído y se ha roto la espalda. El accidente de trabajo es el daño. Espalda rota, lesión corporal, accidente laboral. La ley de prevención de riesgos laborales dice que hay que evitar los accidentes. Pero para evitar los accidentes se puede actuar sobre el peligro, sobre el origen, sobre el riesgo, sobre la posibilidad o sobre el daño. Las técnicas preventivas, las técnicas de prevención que tienen prioridad son las técnicas de prevención del peligro. Hay que, siempre que se pueda, hay que tomar medidas preventivas que eliminen el peligro. Por ejemplo, en este caso, para eliminar el peligro, pues podríamos tapar el hueco para que no caigan personas. Si el hueco está tapado, yo coloco una tapa por todo este hueco, pues entonces estoy eliminando el peligro. No hay hueco, no hay riesgo de caída de personas, no hay riesgo de caída de objetos. Entonces, colocando una tapa, estoy eliminando el peligro. Si elimino el peligro, elimino el riesgo. Si elimino el riesgo, elimino el daño. Actuando sobre el peligro, estoy actuando sobre las tres al mismo tiempo. ¿Qué sucede? Sucede que a veces no puedo eliminar el peligro, es decir, en este caso no puedo tapar el hueco. ¿Por qué no puedo tapar el hueco? Porque hay gente trabajando en ese hueco. Estamos subiendo y bajando material, entonces si yo tapo el hueco, estas personas no podrían trabajar. Entonces, yo no puedo eliminar el peligro. Bueno, pues la ley dice, si usted no puede eliminar el peligro, usted elimine el riesgo, o por lo menos controle ese riesgo, reduzca la posibilidad. Medida preventiva para reducir o eliminar el riesgo, pues la colocación de barandillas. Si yo coloco barandillas todo aquí en el perímetro, en el hueco, barandillas con sus correspondientes postes con sus correspondientes barandilla superior, barandilla intermedia, rodapié. Bueno, pues estoy eliminando o por lo menos reduciendo el riesgo de probabilidad de caída de personas. Es decir, esta persona con barandillas, pues la posibilidad de que caiga va a ser mucho menor que si no existe protección ninguna. ¿Qué pasa? Sucede que a veces yo no puedo eliminar el peligro. A veces yo tampoco puedo eliminar el riesgo. Supongamos que yo no puedo poner barandillas aquí, pues porque aquí justo no hay manera de colocar en los sargentos de las barandillas del poste, o yo que sé, o la placa es muy ancha porque no da la... Con cualquier razón, yo no pudiera colocar barandillas en ese hueco, ni barandillas, ni redes, ni ningún otro sistema de protección colectiva. Bueno, pues si yo no puedo eliminar el peligro y no puedo eliminar el riesgo, la última técnica preventiva, la última solución es eliminar el daño. ¿Cómo puedo eliminar el daño? Pues en este caso, el daño se eliminaría con un arnés y una línea de vida, o con un arnés y un punto de anclaje. Si yo coloco un punto de anclaje, ese trabajador lleva un arnés
y engancho el arnés con un conector a ese punto de anclaje, ese trabajador estaría atado, con lo cual no estaríamos eliminando el peligro, el hueco existe, no estaríamos eliminando el riesgo, la posibilidad de caída sigue siendo la misma, lo que estamos eliminando es el daño. Con el arnés, si este hombre tiene el arnés, ¿se cae por el hueco? Sí, se cae, pero queda colgado. Es decir, no llega a chocar contra el suelo, y como no llega a chocar contra el suelo, pues no se rompe la espalda. Con un arnés el riesgo existe, pero el daño está controlado. Es decir, no va a tener la espalda rota, lo que a lo mejor podría suceder es que el arnés le deje unas marcas en las piernas. Bueno, es un riesgo asumible. Entonces, a lo que me refiero es, siempre que se pueda, es que tomar medidas preventivas para eliminar el peligro. Si no se puede, hay que tomar medidas preventivas para eliminar el riesgo. Y la última prevención, las últimas medidas preventivas que hay que adoptar, y esto tenemos que tenerlo en cuenta, no son las primeras, sino que son las últimas, son las medidas preventivas para eliminar o reducir el daño. Las medidas para eliminar o reducir el daño son los equipos de protección individual, el arnés, el casco, la mascarilla. ¿Qué significa? Significa que tiene prioridad unas barandillas que un arnés. Significa que tiene prioridad una aspiración de polvo en una máquina que una mascarilla a un trabajador. Significa que tiene prioridad unas redes en un hueco que un casco en un trabajador. El casco, el arnés y la mascarilla es la última prevención que debemos tomar. Continuamos con las definiciones, y otra definición son los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En el Real Decreto Legislativo 1/1994, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, BOE 29 de junio, se define accidente de trabajo como toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Vamos a quedarnos con esto. Para que sea accidente tiene que haber lesión corporal, y para que sea accidente de trabajo, esa lesión tiene que ser causada por el trabajo por cuenta ajena. Es decir, yo soy un albañil y tengo que levantar un tabique de ladrillos y me cae un ladrillo en la cabeza y me hace una brecha de 15 centímetros. ¿Es accidente? Sí, tengo una lesión en la cabeza de 15 centímetros que así lo demuestra. ¿Es accidente de trabajo? Sí, porque esa lesión que me he provocado es a consecuencia del trabajo que estoy ejecutando. No sería accidente de trabajo, por ejemplo, pues si me pongo a cortar en casa, yo en casa pues me pongo a cortar jamón con el cuchillo y me corto con el cuchillo. Existe lesión, es decir, si me corto existe accidente, pero ese accidente no está provocado por el trabajo por cuenta ajena, es para mí. Entonces sería un accidente doméstico y no sería un accidente de trabajo. Teniendo en cuenta esto, ¿los autónomos tienen accidentes de trabajo? Pues no, porque si realmente preguntamos cuál es la definición de autónomo, un autónomo es un trabajador por cuenta propia, y para que sea accidente de trabajo tiene que ser por cuenta ajena. Entonces los autónomos estarían fuera de esta definición de accidente de trabajo, porque si trabajo es realizado por cuenta propia. Para que sea accidente de trabajo tiene que ser cuenta ajena. Por lo tanto, para los autónomos han elaborado otra definición, que es el accidente de trabajo del trabajador autónomo. Se entenderá como el accidente de trabajo del trabajador autónomo el ocurrido como consecuencia directa e inmediata del trabajo que realiza por su propia cuenta y que determina su inclusión en el campo de aplicación del régimen especial de seguridad social de los trabajadores autónomos, de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. Es decir, aquí entran los accidentes de trabajo de los trabajadores autónomos. Son los accidentes que tengan en la realización de su trabajo como autónomos. Son un caso especial de accidentes de trabajo. También se consideran accidentes de trabajo, se consideran casos especiales de accidentes de trabajo los siguientes. Se considera accidente de trabajo los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo.
Estos son los que se conocen como los accidentes in itinere, los accidentes en el desplazamiento, desde casa a trabajo, trabajo a casa. Es decir, que yo salgo de mi casa, cojo mi coche y me voy para mi empresa y tengo un accidente de tráfico. Bueno, pues en ese caso pues se considera accidente in itinere porque estoy en el desplazamiento, me estoy dirigiendo hacia el trabajo. O yo salgo de trabajar, cojo el autobús y tengo un accidente con el autobús. Bueno, pues accidente in itinere, accidente en el desplazamiento. ¿De cuánto tiempo dispongo? La ley no habla de tiempo, no tiene lógica hablar de tiempo. Es decir, yo puedo vivir a 2 minutos del trabajo, con lo cual el desplazamiento serán 2 minutos, o yo puedo vivir a 2 horas del trabajo, con lo cual el desplazamiento van a ser 2 horas. Lo que sí comenta la ley es que es el recorrido habitual trabajo-casa, casa-trabajo. También se consideran accidentes de trabajo los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en el que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos. Es decir, en empresas pequeñas no, pero en empresas grandes suele haber representantes laborales, representantes de los trabajadores en temas laborales. O representantes de prevención, representantes de los trabajadores en temas de prevención de riesgos laborales. Pues yo soy representante laboral de mi empresa. Tengo una reunión con el sindicato y yo, cuando me dirijo a esa reunión, o bien en la propia reunión tengo un accidente, pues también se considera accidente de trabajo porque estoy haciendo funciones para la empresa. También son un caso especial de accidentes de trabajo los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario. Es decir, yo soy albañil, yo tengo que ejecutar un tabique de ladrillos, termino ese tabique y me dice el encargado: ¿terminaste? Sí. Bueno, pues échale una mano a los encofradores que están descargando unos encofrados para encofrar allí unos pilares. Y yo me pongo a ayudar a los encofradores y me cae un encofrado en el pie aplastándome 3 dedos. Bueno, pues en ese caso también se considera accidente de trabajo porque, aunque yo no soy encofrador, no tengo que realizar ese trabajo, yo lo estoy realizando porque me ha mandado el empresario, o en este caso, el representante del empresario en la obra, que es el encargado. También se considera accidente de trabajo los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo. Es decir, actos de salvamento. Si yo veo que un trabajador tiene un accidente, lo voy a ayudar y cuando lo estoy rescatando, cuando lo estoy sacando de ahí, tengo un accidente, pues también se considera accidente de trabajo. En ese caso no tengo que pedir permiso. Si yo actúo y me lesiono, pues esa lesión también se considera accidente de trabajo. También se considera accidente de trabajo las enfermedades no incluidas en el cuadro de enfermedades, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del trabajo. Es decir, yo contraigo una enfermedad, yo contraigo pues una dermatitis por el uso de un producto químico que estamos utilizando en la empresa. Este producto lo hemos comprado, lo hemos traído de Alemania y lo estamos utilizando por primera vez. Llevamos varios meses utilizándolo y a mí pues me acaba de salir una dermatitis en el brazo. Bueno, pues esta dermatitis, que en otro caso sería una enfermedad profesional, no es considerada como tal porque no existe. Es decir, en España existe un listado con todas las enfermedades laborales, con todas las enfermedades profesionales que hay en el entorno laboral, pero esta no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque soy el primer caso de España. Es decir, ningún otro trabajador de ninguna otra empresa ha tenido estos problemas porque no han utilizado este producto. Pero yo sí. Entonces, como no aparece en el listado de enfermedades, no me lo pueden considerar como enfermedad profesional. Pero como es un daño derivado del trabajo, me lo consideran como accidente de trabajo. Es decir, sería prácticamente lo mismo, pero
debido a las definiciones, pues no pueden considerarla como enfermedad profesional. Cuando revisen este listado de enfermedades profesionales, incluirán mi enfermedad como enfermedad profesional, por si otra persona, y cuando lo incluyan, a mí se me reconozca como enfermedad profesional. También se consideran accidentes de trabajo las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el trabajador que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente y las complicaciones que modifiquen las consecuencias del accidente en cuanto a la naturaleza, duración o gravedad y que deriven del mismo proceso de curación. Es decir, yo tengo un accidente, me caí de una cubierta, me rompí la pierna por varios sitios y estuve 3 meses de baja. La pierna se recuperó y después tuve que realizar durante un mes más, rehabilitación. Después de los 4 meses, la pierna sigue funcionando como antes del accidente, sin ningún problema, ni cojeras, ni dolor. Pero de repente, de ahí a 2 años, me empieza a doler la pierna y empiezo a cojear. Bueno, esa cojera, ese dolor, es un accidente de trabajo. Está causado por el accidente que tuviste 2 años atrás en la caída. Siempre y cuando se demuestre. Es decir, tenemos que demostrar que esa lesión está causada por el accidente que has tenido 2 años atrás. En caso de que sea reconocido por un médico y ante un tribunal médico, se te considerará accidente de trabajo. No son accidentes de trabajo, no están reconocidos como accidentes de trabajo los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por esta que sea de tal naturaleza que ninguna relación guarde con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente. En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza. Es decir, no son accidentes de trabajo aquellos que nada tengan que ver con el trabajo, debido a una fuerza mayor extraña. Es decir, yo estoy haciendo una zanja en una carretera para meter una canalización y cae un avión porque tuvo un problema en un motor y cae en la zanja. No es accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque es que nada tiene que ver con la ejecución del trabajo, Oye, me mató, estaba en la zanja, pero si estuviera paseando con el perro, sucedería exactamente lo mismo. O, por ejemplo, estoy trabajando en la zanja y cae un meteorito. No es accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque es algo tan imprevisible, algo que es de fuerza mayor extraña al trabajo y que no se podría evitar tomando ninguna medida preventiva. Cuidado. El meteorito no es accidente de trabajo, pero si me cayera un rayo sí es accidente de trabajo. Es decir, yo estoy trabajando en una cubierta y de repente me cae un rayo, accidente de trabajo. ¿Por qué un rayo sí y un meteorito no? Un rayo sí porque se podría evitar. Es decir, un rayo no cae de repente. Un rayo cae después de una tormenta. Es decir, yo veo que se está poniendo todo oscuro, muchas nubes, llueve mucho y de repente escucho unos truenos, unos relámpagos. Entonces, en ese momento yo puedo tomar medidas preventivas. ¿Cuáles son las medidas preventivas que tengo que tomar? Bajar de la cubierta. Es decir, en caso de tormenta eléctrica, los trabajos en cubiertas están prohibidos. En caso de tormenta eléctrica, los trabajos en andamios metálicos están prohibidos. En caso de tormenta eléctrica, los trabajos en la instalación eléctrica aérea exterior o la instalación que esté conectada a una red exterior estarían prohibidos. Entonces, ahí, si no se toman las medidas preventivas correspondientes, estaremos hablando de accidente de trabajo. Tampoco son accidentes de trabajo los que sean debidos a dolo o imprudencia temeraria del trabajador accidentado. Y aquí, si nos fijamos, la ley habla de imprudencia temeraria. Una cosa es imprudencia, es que no lo sabía, y otra cosa imprudencia temeraria. Lo que para cambiar una chapa en una cubierta, tengo que instalar una línea de vida. Tengo que subir con el arnés, con los conectores. Además tengo que llevar unas plataformas para andar por encima de la cubierta porque la cubierta es frágil. Después tengo que cambiar la chapa,
quitarla, bajarla, subir la nueva. Dice, hostia, me lleva más tiempo cambiar una chapa que cambiar la cubierta entera. Va, si total es una chapa y me va a llevar 5 minutos. Primero, sabes que tienes que atarte. La empresa te dio todos los medios para atarte y para realizar el trabajo con seguridad. La empresa te ha obligado a realizar los trabajos con seguridad. Pero tú decides no tomar las medidas preventivas, las medidas de seguridad que te han exigido porque te lleva demasiado tiempo, pues eso es una imprudencia temeraria. Y como tal, no estaría reconocida como accidente de trabajo. Tampoco estaría reconocido accidente de trabajo los accidentes debidos a dolo. ¿Qué es accidentes debidos a dolo? Accidentes por mala fe, adrede. Existen muchos casos donde un trabajador, por no trabajar, pues se rompe un dedo. Oye, eso es un accidente por mala fe. Es decir, si se prueba que esto ha sido así, pues evidentemente te quedas sin dedo, te quedas sin indemnización y te quedas sin trabajo. La otra definición es la enfermedad profesional. Según el Real Decreto Legislativo 1/1994, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el 29 de junio se entiende enfermedad profesional. Una enfermedad profesional es la enfermedad contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se aprueba en el estado de enfermedades profesionales contenido en el Real Decreto 1995 del 78 y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional. Las enfermedades derivadas del trabajo pueden venir causadas por distintos agentes contaminantes, agentes químicos, agentes físicos, agentes biológicos. Es decir, una enfermedad profesional es una enfermedad contraída por el trabajo. Cuidado, por el trabajo a consecuencia por cuenta ajena, o en el caso de autónomos sería enfermedad profesional de trabajador autónomo, la contraída a consecuencia del trabajo autónomo. Una enfermedad es una enfermedad profesional contraída por el trabajo. Vale. Pero esa enfermedad tiene que estar causada, tiene que estar reconocida. Es decir, existe un listado de enfermedades en España, enfermedades profesionales, enfermedades del trabajo. Entonces, mi enfermedad tiene que venir recogido en ese listado para que sea reconocido como tal. Además de venir recogido en ese listado, tiene que estar causado por las condiciones o características que en ese listado se indiquen para ello. Por ejemplo, una sordera. ¿Una sordera es una enfermedad profesional? Depende. A lo mejor sí, a lo mejor no. Una sordera podría ser considerada enfermedad profesional si trabajas en un entorno ruidoso, si trabajas en construcción, si trabajas en una fábrica mecánica, pero no sería reconocida enfermedad profesional si trabajas vendiendo calcetín en un comercio. ¿Por qué? Porque el ambiente no es ruidoso. Las enfermedades pueden estar causadas por agentes químicos, ya sea en forma de polvo, fibras, humos, gases, aerosoles o vapores. Los elementos, productos y sustancias químicas que pueden dar lugar a enfermedades profesionales en el entorno laboral son muy variados y van desde el polvo originado por algunos elementos hasta los gases producidos por otras sustancias. Ejemplos de enfermedades profesionales. Los ejemplos de enfermedades causadas por agentes químicos son la silicosis, que ya hemos hablado de ello, la inhalación de polvo de sílice típica de los mineros, pero es típica de los mineros, típica de los canteros, típica de los marmolistas, es decir, la gente que trabaja la tierra, el mineral. La asbestosis, que es la inhalación de polvo de amianto, es decir, producido por respirar amianto. Las dermatitis por contactos con disolventes o afecciones pulmonares por la inhalación de vapores, entre otras muchas. Por ejemplo, pues también existe la enfermedad del cemento, que provocado por el contacto de la piel con el cemento de manera prolongada durante muchos años. Las enfermedades también pueden estar causadas por agentes físicos como el ruido, las vibraciones, las temperaturas inadecuadas, las radiaciones. Son enfermedades causadas por agentes físicos, entre otras la hipoacusia, que es la sordera,
causada por el ruido en el trabajo. El síndrome de Raynaud o dedo blanco, causado por las vibraciones, esas máquinas que vibran, un martillo picador, durante mucho tiempo, pues puede provocar la enfermedad de las vibraciones, la enfermedad del síndrome de Raynaud o dedo blanco. Y algunos cánceres originados por las radiaciones ionizantes, los rayos X, las radiaciones alfa. Y las enfermedades también pueden estar causadas por agentes biológicos como bacterias, virus, parásitos. Son ejemplos de enfermedades causadas por agentes biológicos la hepatitis, el SIDA, la tuberculosis, el tétanos y múltiples infecciones, entre otras. Por ejemplo, pues esto se puede dar en hospitales, en empresas con animales. Por último, tenemos otra definición que es las otras patologías. Habíamos dicho que se define daño derivado del trabajo. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales define daño derivado del trabajo a las enfermedades, que ya las vimos, a las lesiones, que son los accidentes, que ya los vimos, y otras patologías, siempre y cuando estén causadas por el trabajo, sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Estas otras patologías son los problemas musculares, articulares, problemas mentales, estrés, depresiones. Los daños derivados de los factores asociados a los procedimientos de trabajo son producidos por las exigencias de determinados trabajos que imponen al individuo, que lo realiza una serie de acciones: realización de esfuerzos, manipulación de cargas, movimientos repetitivos, posturas de trabajo, niveles de atención. Las exigencias determinan una carga de trabajo física y mental, tanto física como mental, y pueden producir la fatiga como daño derivado del trabajo. Bueno, hasta aquí la primera sesión del curso de nivel básico de prevención. Espero que esta sesión pues resuelva muchas de vuestras dudas y aclare y os aclare los contenidos del curso y os sirva para estudiar. De todas formas, yo estoy en contacto con vosotros a través del teléfono, a través del chat, a través de los foros, y cualquier cuestión que tengáis, pues por favor, os recomiendo que me la hagáis saber, y yo intentaré solucionarla en el menor tiempo posible. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.